Bueno, le decíamos que con Pontier fue que logró su mejor momento, o por lo menos él se dio cuenta de que había llegado a lograr cantar de la mejor manera. Fue famoso las grabaciones que hizo, tangos que han quedado en el recuerdo, como Araca París o Cambalache. La versión de Cambalache de Julio Sosa debe ser de las mejores, y la hizo con Pontier. Entonces, en el año 60, en el 1958 concretamente, se da cuenta que ya tiene espalda, ya ha ganado puntos como para largarse por cuenta propia. Y entonces, ¿qué hace? Recurre a uno de los mejores músicos que había en el momento, Leopoldo Federico, y le propone cantar con él. ¿Seguro? Para Federico, que era un músico famoso ya con años de actuación, era una situación muy especial, porque una cosa es tener orquesta propia y otra cosa es ser la orquesta de Julio Sosa. Bueno, ese fue uno de los temas que tuvieron que resolver, pero Sosa lo convenció, en definitiva, que no iba a ser la orquesta para Julio Sosa, sino que iba a ser Julio Sosa con Federico o Federico con Julio Sosa. O sea, en eso de los títulos y de los carteles no iba a haber problema. Y bueno, y al final lo terminó convenciendo. Federico tenía contratos con las radios, ya tenía, o sea, tenía una carrera hecha, no necesitaba salir a una patriada que no sabía en qué iba a terminar. Pero siempre estuvo agradecido a Julio Sosa por haberle pedido para compartir justamente escenario. Bueno, fue la mejor época de Julio Sosa. Ahí empezó a cantar los mejores tangos, hizo la cantidad de grabaciones. Es más, Federico de alguna manera lo convenció para que no cantara solamente tangos duros, tangos de esos de la Guardia Vieja, sino que, porque el repertorio de Julio Sosa en su mayoría son tangos de Gardel. Entonces él le convenció para que buscara cantar tangos más delicados, por lo menos que fueran un poco más suaves, para que mostrara que tenía las posibilidades de abarcar todo tipo de temas y no encasillarse en una forma de actuación. Bueno, le hizo caso Julio Sosa y incluso cantó con un coro. Hay una versión del Último Café que está cantada con el coro Kennedy. O sea que se dio el lujo de cantar con una actuación coral. Bueno, esa fue de alguna manera la carrera artística de Julio Sosa. Cuando murió estaba todavía actuando con Federico. Bueno, y ahora vamos un poco al tema porque no solamente cantó, no solamente fue un cantor de tango, sino que él filmó, era muy amigo de Hugo del Carril, y Hugo del Carril lo dirigió en una película, Buenas noches Buenos Aires, que es justamente de donde están extraídos algunos videos, que son los que yo les voy a pasar en YouTube, aparte de las actuaciones que tuvo en televisión. Lo que le dio más fama a él fue la televisión. Se ganaba con la presencia y con la forma de expresarse frente a las cámaras, se ganaba a la gente. Realmente se hizo una estrella por su porte, por su manera de decir, y fue uno de los pocos cantores que sobrellevó la peor época del tango, porque la década de los 60 fue la peor época del tango. Yo se los mencioné muchas veces. En la época del Club del Clan, de todo eso. O sea, ya el tango como que había quedado a un costado. Sin embargo, él lo mantuvo a flote junto con algunos otros, pero no fueron muchos los que quedaron inertes al problema. Quedaron ahí latentes, después volvieron a resurgir. Pero en esa época del 60 fue él y el polaco y alguno más, y fueron pocos los que lograron sobrevivir. Y justamente Federico siempre menciona eso, que gracias a Julio Sosa él pudo seguir tocando, porque de otra manera seguramente hubiera tenido que disolver la orquesta o por lo menos achicarla, que fue lo que hicieron todos. En vez de tener una orquesta de 10, 12 músicos, terminan con un terceto, con un cuarteto.
Y ahora volvemos al principio, a la fatídica noche que murió y el velorio de Julio Sosa. El velorio de Julio Sosa que se hizo, se empezó a hacer en un salón en la calle Corrientes que se llamaba La Argentina. Pero seguro fue tanta la gente que llegó, fue tanta la gente que se aglomeró, porque era muy querido Julio Sosa en Buenos Aires. Fue tanta la gente que se aglomeró que resulta que llegó un momento que se dieron cuenta que no iba a alcanzar, o sea que iba a sobrepasar la calle Corrientes, la gente iba a salir para afuera, o sea, entonces ¿qué hicieron? Hugo del Carril, que ahí demuestra justamente la amistad que tenía, logró que abrieran el Luna Park para velarlo en el Luna Park. Si ustedes ubican Buenos Aires, el Luna Park queda ya al final de Corrientes, casi por Puerto Madero, por ahí por esa zona. O sea que hubo que llevar el ataúd todo por la calle Corrientes hasta el final allá. Y era tanta la devoción de los seguidores de Julio Sosa que un rato largo antes de llegar al Luna Park lo bajan del carro fúnebre y lo llevan a pulso hasta el Luna Park. Se dice, y esto lo comentaron ayer en clase, yo no lo sabía, que después de la muerte de Gardel y la de Maradona fue el velorio que llevó más gente. O sea, son los tres grandes. Bueno, ustedes ya vieron lo que fue lo de Maradona, fue una locura. Bueno, el de Gardel ni que hablar. Y este parece que le seguía en el número. O sea, esa era la devoción que tenía la gente por Julio Sosa. Y para cerrar un poco el capítulo, porque no las tuvo todas consigo, o sea, Julio Sosa, por la forma de ser, sobre todo por la forma de cantar, si bien era admirado por la gente, por el pueblo, no lo era lo tanto por los críticos. O sea, los críticos de tango no les gustaba, a la mayoría no les gustaba, porque era porque decían que cantaba todos tangos igual, que no tenía variaciones, que no tenía modal, o sea, le buscaban la vuelta. Y ustedes saben que en definitiva al artista lo que le vale es la popularidad, porque en definitiva podrá cantar bien, podrá cantar mal, pero si a la gente le gusta y es reconocido por la gente, es lo que importa. Porque ¿de qué sirve ser un fenómeno si no te va a ver nadie? Eso no sirve para nada. O sea, lo que vale es la popularidad. Y entre los que reconocen la popularidad de Julio Sosa está un escritor argentino, un crítico argentino muy famoso, Horacio Salas, que escribió una página muy linda sobre Julio Sosa, y yo voy a terminar con esto. Dice así: el público seguía en busca de una voz diferente y se encandiló con el acento recio de un cantor que sabía adecuarse tanto a los versos dramáticos como a los humorísticos. Sosa significaba el rescate de los viejos valores varoniles, del tango, del personaje que sufre sin quejas, aunque el saldo resulte desfavorable. Había sumado viejos tangos de los 20, se había atrevido a cantar las melodías de Gardel y dosificaba sus entregas con algunas creaciones de la generación del 40. Para lo cual las orquestaciones de Leopoldo Federico resultaban un adecuado marco. Sus seguidores buscaban una voz y un tango que no pretendieran moverse de los cánones clásicos. Sosa cumplió, brindando un estilo sin complicaciones formales. La temática se adecuaba a la melancolía, al concepto del honor y a la virilidad de los antiguos hombres del suburbio en ese sentido. Fue Sosa el último cantor al viejo estilo, no porque sí se lo llamaba el varón del tango. Yo creo que son palabras muy sensibles
y sobre todo que vienen de un crítico que realmente las tiene, o sea, que sabe de qué habla, porque es muy reconocido como Horacio Salas. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene. Chao.